en la salud. A petición de nuestros televidentes, el tema de hoy será sobre epidemiología, pues tras la emergencia que estamos viviendo, este tema ha generado un gran interés. La epidemiología se encarga del estudio de la distribución y los determinantes del estado de salud, enfermedad o eventos en poblaciones específicas y su aplicación al control de problemas de salud. Esta es una herramienta poderosa con la que se puede investigar la interacción de los factores genéticos y medioambientales y su relación con la enfermedad. Las funciones básicas de la vigilancia epidemiológica en salud pública son la detención oportuna de las situaciones de riesgo público en salud y el monitoreo de impacto de las intervenciones de prevención y control de problemas de salud en las poblaciones. Identificar problemas de salud en términos de epidemia, endemia y riesgo. Participar en el control individual y colectivo de los problemas de salud de interés comunitario. Difundir la información de las distintas partes administrativas. Participar en la elaboración de las estadísticas sanitarias. Cuando hablamos de los usos de la epidemiología en salud pública, se debe resaltar la vigilancia epidemiológica como componente de la epidemiología, pues esta es una de las principales disciplinas básicas de la salud pública, definiéndose como la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de la salud en las poblaciones. En los estudios epidemiológicos, la observación directa de grupos poblacionales tiene como característica principal que se cuenta con información sobre la exposición o el evento para el conglomerado en su totalidad, permitiendo con esto estudiar grandes grupos poblacionales en poco tiempo y con costos relativamente bajos, ya que se utilizan estadísticas existentes. Para dar respuesta al tema de su interés, hemos invitado a expertos en epidemiología que hoy compartirán con nosotros su conocimiento y gran experiencia. Hoy nos encontramos con el doctor Andrés Gómez. Doctor, ¿cómo se clasifica un estudio epidemiológico? Buenas noches, Carol. Buenas noches, televidentes. Y como lo pregunta mi compañera, vamos a definir el tipo de estudios epidemiológicos o la clasificación de los estudios epidemiológicos. Y como primera medida debemos definir si existe o no intervención en este tipo de estudios. Si no existe intervención, estaríamos hablando de estudios epidemiológicos observacionales. Si existe intervención, estaríamos hablando de estudios epidemiológicos experimentales. Dentro de los observacionales, debemos revisar si existen grupos de comparación. En caso de que no haya grupo de comparación, están los estudios descriptivos. Y entre esos encontramos los casos clínicos, las series de casos y los estudios transversales. Si en este grupo de comparación sí existe, estarían los casos analíticos y los definimos según el tipo de muestreo. Por enfermedad, que aparecen los estudios de casos y controles, por exposición, que aparecen los estudios de cohorte. Dentro de las intervenciones y los estudios experimentales, encontramos si hay asignación aleatoria y de grupos de comparación. Si no lo hay, están los ensayos clínicos no controlados y los estudios cuasi experimentales, pero si los hay, están los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Todos estos nos llevan a un grado de evidencia. A continuación, les voy a dejar una diapositiva que resume más en contexto lo que les acabo de explicar. Muchísimas gracias. Tenemos a la doctora Jessica Salazar, quien nos hablará qué es un estudio transversal. Buenas noches, Carol. Bueno, para responder la interrogante de qué es un estudio transversal, es un estudio diseñado para medir la prevalencia de una exposición o resultado de una población definida en un punto específico del tiempo. Cabe resaltar que este estudio no involucra seguimiento. La doctora Daisy Viveros nos contará qué es un estudio epidemiológico aleatorizado. Buenas noches, Carol, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora.
Entonces yo les voy a hablar de epidemiología aleatoria. Entonces primero vamos a definir lo que es aleatorio para que tengamos claro este concepto y podamos seguir pues con la profundización del tema. Entonces, cuando nos referimos a aleatorio, queremos decir que es algo que es relativo o depende del azar, algo que no se puede predecir. Entonces, ya cuando entramos al tema o al contexto de estudio epidemiológico aleatorizado, nos estamos refiriendo es a un estudio que se realiza al azar a un grupo de personas, a un determinado grupo de personas. Entonces, esto quiere decir que cuando se asignan voluntarios a un grupo de estudio, se hace de manera incierta. Hay un grupo de personas, se escoge, se divide en dos ese grupo de personas, grupo A y grupo B, y a cada uno se le va a hacer un tipo de estudio diferente, pero es aleatorio, no hay preferencia en ninguna de las personas que se está escogiendo para el estudio. Es como lanzar una moneda, que caiga cara o sello es algo que no se puede predecir, simplemente se hace al azar. En las investigaciones, los investigadores no pueden escoger a las personas a las cuales se va a hacer el estudio. Ellos simplemente hacen el proceso, se seleccionó el grupo y con eso se trabaja. Claro, la aleatorización es un proceso muy común que vamos a encontrar en investigaciones clínicas. Los grupos de personas a estudiar que se eligen en estos grupos son por pura casualidad. Es como lanzar una moneda y no saber si va a caer cara o va a caer sello. El grupo de voluntarios simplemente se escoge al azar y de lo que salga de ese azar se hace la investigación con esas personas. Un ejemplo que podemos ver es el siguiente. Se crea un medicamento. Se escogen pacientes o personas con la enfermedad que debe tratar ese medicamento, se escogen al azar. Se crean dos grupos. El primer grupo se le va a suministrar el medicamento ya existente para esa enfermedad. Y al segundo grupo se le va a suministrar el medicamento nuevo. Ya de las reacciones que tengan estos pacientes, se hace una recopilación de datos. Haciendo la recopilación de estos datos, de las reacciones que tuvieron las personas, a los dos grupos, a los medicamentos suministrados, al medicamento nuevo y al medicamento ya usado, teniendo esa recopilación podemos saber si el medicamento nuevo es exitoso. Entonces, el éxito de la investigación depende de la aleatorización que se haya hecho para poder hacer la investigación. Le damos paso a la doctora Vanessa Osorio, quien nos contará qué es un estudio de cohorte y cuáles son sus ventajas y desventajas. Muy buenas noches, vamos a responder los interrogantes que nos ha propuesto Carol. Vamos a hablar sobre qué es un estudio de cohorte, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. El estudio de cohorte se utiliza para asignar a un grupo de sujetos con una característica o conjunto de características en común, que son seguidas en el transcurso del tiempo. Puede tratarse de una generación definida por una misma fecha de nacimiento o de grupo profesional. Determinada fábrica, personas que hayan padecido una exposición determinada, por ejemplo, mujeres tratadas por cáncer de mama, portadoras de una característica genética o personas residentes en una comunidad definida geográficamente. Un factor clave en este tipo de estudios es el seguimiento de la población de estudio a través de los estudios de cohorte, los cuales valoran el estado de la salud y exposición antes de que se produzca la enfermedad. Al llevar a cabo un estudio de cohorte es importante tener claro las siguientes consideraciones. Consideramos dos. Primero, identificar la aparición de la enfermedad y segundo, identificar las pérdidas del estudio y en el momento en el que ésta se produce. Vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas del estudio de cohorte. Las ventajas son las cuales permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia en los cohortes los cuales están expuestos y los no expuestos. El segundo, aseguran una adecuada secuencia temporal
El tercero, en los diseños prospectivos se minimizan los errores en la medición de la exposición y esas eran las ventajas. Las desventajas son: no son eficientes para el estudio de las enfermedades poco frecuentes, requieren un número elevado de participantes. Los estudios prospectivos tienen un costo elevado y estos no son eficientes para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia. Espero que las preguntas o los interrogantes hayan quedado claros. Muchas gracias. Ahora le damos paso a la doctora Jessica Salazar, quien nos contará qué es un estudio de caso y control. Bueno, Caro, un estudio de casos y controles se define como un diseño epidemiológico analítico no experimental basado en la observación con efecto hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que se parte del efecto para estudiar los antecedentes. En este estudio se seleccionan dos grupos de sujetos, uno de casos en el que se presenta la enfermedad y uno de control que es en el que no está la enfermedad. Esos dos grupos se comparan con respecto a las exposiciones o características antecedentes con la finalidad de conocer si están o no asociadas con el efecto objeto del estudio. Para finalizar nuestro magazine, tenemos al doctor Arlinson Lozano, que nos hablará sobre cuáles son las ventajas y desventajas de realizar un estudio transversal. Hola Carol, ¿cómo estás? Para dar respuesta a tu interrogante, el estudio transversal tiene una ventaja grandísima y es que es relativamente económico y poco consumidor de tiempo para obtener resultados razonables a corto plazo. Tiene, en adición a su capacidad de describir la prevalencia de exposición y enfermedad en una población determinada, tiene también la fortaleza de explorar posibles asociaciones que posteriormente pueden estudiarse con mayor rigor a través de un diseño de estudio distinto, como por ejemplo el estudio de cohorte o controlado. Tiene una principal desventaja y es que su imposibilidad para hacer inferencia de causalidad, fundamentalmente por la ambigüedad temporal que surge al medir simultáneamente la exposición y la enfermedad. Es claro está que esta desventaja pudiera evitarse si el interés se centrara en ciertas características inalterables, como por ejemplo los rasgos genéticos. Bueno, Carol, espero haber resuelto las dudas de los televidentes. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a nuestros expertos y televidentes por acompañarnos en la sección de hoy. Feliz noche.